¿Sabes lo que se siente cuando descubres que los monstruos de tu infancia no vivían debajo de tu cama, sino que dormían en la habitación de al lado? Cuando comprendes que las manos que debieron protegerte fueron las mismas que te arrastraron al infierno. Yo sí lo sé. Y lo que voy a contarte hoy no es ficción, es mi vida. Y es una de las historias más perturbadoras y polémicas que se han contado en este canal. Porque yo maté a mis padres. Los maté con mis propias manos, junto a mi hermano. Y si me preguntas si me arrepiento, la respuesta te va a helar la sangre. Me llamo Magdalena, tengo 73 años y pasé 42 de ellos encerrada. Pero mi verdadera prisión comenzó mucho antes, cuando apenas tenía 11 años y mi hermano 13. Mis padres no eran lo que aparentaban ser. Hacia afuera éramos una familia respetable. Mi padre era contador de una empresa importante. Mi madre daba clases de catecismo en la parroquia. Vivíamos en una casa grande, con jardín, en un barrio donde todos se saludaban los domingos. Pero las paredes de esa casa guardaban secretos que ni el diablo mismo hubiera imaginado. Todo empezó una noche de invierno. Recuerdo el frío porque mi madre había apagado la calefacción del segundo piso, donde estaban nuestras habitaciones. Decía que gastar era pecado. Yo estaba en mi cama, temblando bajo las sábanas, cuando escuché la puerta de mi cuarto abrirse. Era mi padre. Llevaba una botella en la mano y olía a ese licor barato que tomaba después de cenar. Se sentó en el borde de mi cama y me acarició el cabello. Yo no entendía nada todavía. Pensé que venía a taparme, a darme un beso de buenas noches como hacía cuando yo era más pequeña. Pero entonces habló, y sus palabras fueron como cuchillos. Ya estás grande, Magdalena. Ya es hora de que aprendas lo que una mujer debe hacer por su familia. No voy a describirte lo que pasó esa noche. No porque no pueda, sino porque hay imágenes que una vez dichas no se pueden borrar. Pero lo que sí te voy a decir es que esa fue solo la primera de muchas noches. Y lo peor, lo que me destrozó el alma por completo, fue que mi madre lo sabía. No solo lo sabía, lo permitía. Más que eso, lo organizaba. Ella tocaba a mi puerta, me despertaba, me llevaba a su habitación o a la de mi hermano. Nos decía que éramos una familia especial, que teníamos que cuidarnos entre nosotros, que Dios nos había puesto juntos para amarnos de todas las formas posibles. Y cuando llorábamos, cuando le rogábamos que parara, ella nos miraba con esos ojos fríos, vacíos, y decía, el amor duele, pero es amor igual. Mi hermano, Ricardo, era mi único aliado en ese infierno, pero también era mi tormento, porque él sufría lo mismo que yo, pero de una manera diferente. Mi padre lo obligaba a estar conmigo, a tocarme, mientras ellos miraban. Decían que nos estaban enseñando, que así aprenderíamos a ser adultos, a no tener vergüenza del cuerpo, a ser libres. Libres. Esa palabra en boca de mi madre me daba náuseas. Ricardo lloraba cada vez. Me pedía perdón en susurros. Y yo le decía que no era su culpa. Pero algo en nosotros se fue quebrando noche tras noche. Algo que nunca pudimos recuperar. Los años pasaron y el horror se volvió rutina. Dejamos de ir a la escuela cuando cumplí 14. Mi madre dijo que el mundo exterior era peligroso, que la gente era mala, que nosotros estábamos mejor ahí, juntos, protegidos. Nos encerraban, literalmente. Pusieron cerrojos en las puertas, rejas en las ventanas del segundo piso. Decían que era por seguridad, pero la verdad es que éramos sus prisioneros, sus juguetes, sus experimentos. Yo dejé de menstruar a los 16 por el estrés y el miedo. Ricardo intentó ahorcarse a los 17, pero mi padre lo encontró a tiempo y lo castigó durante semanas, encerrándolo en el sótano sin comida. Después de eso, Ricardo dejó de hablar por casi un año. Pero hay algo que nadie sabe, algo que nunca le conté ni siquiera a los policías, ni a los abogados, ni a los psiquiatras que me evaluaron durante el juicio. Hay una razón por la que todo explotó cuando explotó. Hay un secreto dentro del secreto. Y ese secreto tiene nombre, Elena, mi hermana menor, porque resulta que yo quedé embarazada a los 18 años, y el padre era mi hermano, o eso creíamos, aunque nunca supimos con certeza si era de él o de mi propio padre. Mi madre atendió el parto en casa, en esa misma habitación maldita. Y cuando nació Elena, hermosa, perfecta,
Llorando con fuerza, mi madre la alzó y dijo algo que nunca olvidaré. Ahora la familia está completa. Ahora sí somos eternos. Elena creció en esa casa. Y cuando cumplió 11 años, la misma edad que yo tenía cuando empezó mi pesadilla, vi a mi padre mirarla de la misma forma en que me había mirado a mí, y supe que todo iba a repetirse, que mi hija iba a vivir lo mismo que yo viví. Y ahí fue cuando algo dentro de mí, algo que había estado muerto durante años, despertó. Y ese algo no era amor, era furia, era sed de sangre, y era lo único que nos iba a salvar. Pero lo que hicimos después, eso es lo que todavía me quita el sueño, porque cuando cruzas ciertas líneas ya no hay vuelta atrás, y lo que Ricardo y yo planeamos durante meses no fue solo un asesinato, fue una ejecución. Durante años, Ricardo y yo habíamos aprendido a comunicarnos en silencio. Una mirada bastaba, un gesto con la mano, un suspiro. El terror compartido nos había convertido en una sola mente dividida en dos cuerpos rotos. Y esa noche, cuando vi a mi padre acariciar el cabello de Elena durante la cena, Ricardo y yo nos miramos, y supimos que había llegado el momento. No hacía falta decir nada. El pacto estaba sellado desde hacía años. Solo estábamos esperando la excusa perfecta. Y Elena era esa excusa, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra razón para convertirnos en asesinos. Pero el camino hasta ese día no fue simple, porque mis padres eran astutos, controlaban cada segundo de nuestras vidas. Revisaban la basura para ver qué comíamos, contaban las pastillas del botiquín, cerraban con llave la puerta de la cocina en las noches para que no pudiéramos acceder a los cuchillos. Mi madre dormía con las llaves colgadas al cuello. Era imposible escapar, e incluso si lo lográbamos, ¿a dónde íbamos a ir? No teníamos documentos. No teníamos dinero, no conocíamos a nadie afuera. Ellos se habían asegurado de que fuéramos completamente dependientes. Éramos como animales domesticados que ya no recuerdan cómo sobrevivir en libertad. Entonces empecé a actuar. Me volví dócil, obediente, sumisa. Le decía a mi madre que tenía razón, que afuera el mundo era malo, que nosotros éramos afortunados de tenernos. Empecé a cocinar más, a limpiar mejor, a sonreír cuando mi padre entraba a mi habitación, y eso los relajó. Bajaron la guardia, dejaron de vigilarnos tanto. Incluso empezaron a permitir que Ricardo bajara solo al sótano a buscar herramientas cuando algo se rompía. Y ahí fue donde encontramos lo que necesitábamos. Veneno para ratas. Mi padre lo guardaba en un estante alto, en latas viejas y oxidadas. Ricardo robó una, solo una, y la escondió detrás de una tubería suelta. Esperamos, porque no podíamos apresurarnos. Un error y todo se vendría abajo. Pero mientras esperábamos, las cosas empeoraron. Mi padre comenzó a llevar a Elena a su habitación por las tardes. Decía que le estaba enseñando a leer, pero yo sabía lo que significaba. Yo había estado ahí. Yo conocía esa mentira. Y cada vez que Elena salía de esa habitación, con los ojos rojos, con la ropa arrugada, con ese temblor en las manos que yo reconocía también, algo en mí se retorcía. Le pregunté una vez, con mucho cuidado, si papá le había hecho daño. Ella me miró con miedo y negó con la cabeza, pero yo vi la verdad en sus ojos, y esa verdad me destrozó, porque yo había traído a Elena a este mundo. Yo era responsable de su sufrimiento, y si no hacía algo, si no terminaba con esto de una vez, ella iba a terminar como yo, rota, vacía, muerta por dentro. Ricardo también lo sabía, y empezó a desmoronarse. Volvió a tener pesadillas, a gritar en las noches, a golpearse la cabeza contra las paredes. Mi madre lo sedaba con pastillas. Decía que estaba enfermo, que tenía los nervios débiles, que necesitaba descansar. Pero yo sabía que lo que Ricardo necesitaba era salir de ahí. Necesitaba matar o morir. No había término medio. Una noche, mientras mis padres dormían, entré a su habitación, me arrodillé junto a su cama y le susurré al oído: ya casi, solo un poco más, te lo prometo. Él abrió los ojos y vi en ellos algo que me asustó. No era tristeza, no era miedo, era una oscuridad absoluta. Y comprendí que Ricardo ya no quería solo escapar, quería venganza, quería verlos sufrir,
Y yo también. Finalmente llegó el día. Era un domingo. Lo recuerdo porque mi madre había preparado un almuerzo especial: pollo asado, puré de papas, ensalada. Ella siempre cocinaba bien los domingos. Decía que era el día del Señor y había que celebrarlo. ¡Qué ironía! Celebrar a Dios en una casa donde se cometían pecados que ni el infierno podría perdonar. Ricardo y yo habíamos planeado todo. Yo iba a distraer a mi madre en la cocina mientras él ponía el veneno en las copas de vino. Pero entonces pasó algo que no esperábamos. Mi padre anunció que esa noche habría una ceremonia especial, que Elena ya estaba lista, que iba a convertirse en una mujer completa, y que todos íbamos a participar. Mi madre sonrió. Elena empezó a llorar, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No podíamos esperar más. Tenía que ser ese mismo día, esa misma noche, antes de que tocaran a Elena de nuevo, antes de que la destruyeran como nos habían destruido a nosotros. Así que cambié el plan. En lugar de poner el veneno en el vino, lo puse en la comida, en todo, en el pollo, en el puré, en la ensalada. Una cantidad enorme, suficiente para matar a un caballo. Ricardo me miró aterrado cuando vio lo que hacía. Le dije con los ojos que era ahora o nunca, y él asintió. Servimos los platos. Nos sentamos a la mesa. Mi padre bendijo la comida con una oración, y empezaron a comer. Nosotros no probamos bocado. Dijimos que no teníamos hambre. Mi madre nos regañó, pero estaba demasiado ocupada devorando su plato. Siempre fue glotona. Mi padre también. Comían como animales, sin modales, masticando con la boca abierta. Y nosotros los mirábamos, esperando. Elena nos miraba confundida. Yo le apreté la mano por debajo de la mesa. Los minutos pasaban, y nada. Seguían comiendo, seguían hablando. Mi padre contó un chiste, y mi madre se rió. Y yo empecé a entrar en pánico. ¿Y si el veneno estaba viejo? ¿Y si no funcionaba? ¿Y si solo los enfermaba pero no los mataba? Entonces íbamos a ser nosotros los que muriéramos. Pero entonces mi madre tosió, una tos seca, luego otra. Se llevó la mano al pecho. Mi padre dejó de reír. Dijo que sentía un ardor en el estómago. Mi madre se puso de pie, tamaleándose. Preguntó qué estaba pasando, y se desplomó. Cayó como un saco al suelo, convulsionando. Mi padre intentó levantarse también, pero sus piernas no respondieron. Nos miró, y en sus ojos vi que lo sabía, que había comprendido lo que habíamos hecho. Intentó hablar, pero solo salió espuma de su boca, y cayó también. Los dos estaban en el suelo, retorciéndose, ahogándose en su propia saliva, con los ojos desorbitados. Y nosotros los mirábamos, sin movernos, sin ayudarlos, esperando a que murieran. Elena gritó. Se levantó corriendo hacia mi madre, pero Ricardo la detuvo. La abrazó fuerte mientras ella lloraba y gritaba. Yo me quedé sentada en mi silla, mirando a mis padres morir, y lo extraño, lo verdaderamente escalofriante, es que no sentí nada. Ni culpa, ni alivio, ni tristeza. Solo vacío, un vacío enorme, negro, infinito. Tardaron casi 20 minutos en dejar de moverse. 20 minutos eternos de gemidos, de arcadas, de miradas suplicantes que yo ignoré por completo. Y cuando finalmente se quedaron quietos, cuando sus ojos se apagaron y sus cuerpos dejaron de temblar, Ricardo me miró y dijo: ¿Ahora qué? Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si estás sintiendo lo mismo que yo sentí esa noche, dame un me gusta. Sé que tal vez no sabes cómo hacerlo, hija, pero es fácil. Abajo del video hay un dedito hacia arriba. Apriétalo. Eso me dice que estás ahí, que me estás escuchando, que no estoy sola en esto. Y si todavía no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Hay un botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo. Así no te pierdes las historias que vienen. Porque créeme, lo que sigue te va a chocar el corazón. Lo que hicimos después de que murieron fue peor que matarlos. Mucho peor. No llamamos a la policía. Esa fue nuestra primera decisión. Ricardo quería hacerlo. Decía que teníamos que explicar lo que había pasado, que cualquier juez entendería, que teníamos pruebas de lo que nos habían hecho. Pero yo sabía que no era así de simple. Yo había visto suficiente televisión antes de que nos encerraran para saber que nadie nos iba a creer.
Éramos 2 adultos jóvenes que habían envenenado a sus padres. ¿Qué pruebas teníamos? Las cicatrices en nuestros cuerpos, los recuerdos. Una niña de 11 años que era producto de un incesto, pero que no podía testificar sin destruirse a sí misma. No íbamos a ganar esa batalla. Así que hicimos algo que ni siquiera los policías esperaban cuando finalmente nos encontraron. Los enterramos en el sótano. Fue idea mía. Esa misma noche, mientras los cuerpos todavía estaban tibios en el piso de la cocina, bajé al sótano y busqué las palas que mi padre usaba para el jardín. El sótano era grande, con piso de tierra en la parte más alejada, donde él guardaba herramientas viejas y cosas que nunca usábamos. Ricardo me siguió sin decir nada. Elena se quedó arriba, sentada en su habitación, en shock. No hablaba, no lloraba, solo miraba la pared. Cavamos durante horas. La tierra estaba dura, fría, llena de piedras. Mis manos sangraban. Las de Ricardo también, pero no parábamos. Hicimos 2 hoyos profundos, uno al lado del otro, como tumbas de verdad. Y cuando terminamos, subimos a buscar los cuerpos. Arrastrar a mi madre fue más difícil de lo que pensé. Pesaba mucho, y su cuerpo ya estaba rígido. Ricardo tomó los brazos y yo las piernas. La llevamos escaleras abajo, golpeándola contra cada escalón. No tuvimos cuidado. No nos importaba. La tiramos en su hoyo y empezamos a echarle tierra encima. Su cara quedó hacia arriba, sus ojos abiertos. Yo le cerré los párpados con los dedos antes de cubrirla completamente. No sé por qué lo hice. Tal vez un último gesto de humanidad. O tal vez solo quería dejar de ver esa mirada vacía que me perseguía desde niña. Con mi padre fue igual. Más pesado, más difícil, pero lo hicimos. Y cuando terminamos de cubrir las tumbas, las apisonamos bien, pusimos las herramientas encima, algunos tablones viejos, para que pareciera que ahí no había nada. Y subimos. Vivimos en esa casa durante 6 meses después de matarlos. 6 meses en los que nadie vino a buscarlos, porque resulta que mis padres no tenían amigos, no tenían familia cercana. Mi padre había renunciado a su trabajo años atrás, diciendo que trabajaría desde casa. Mi madre había dejado de ir a la parroquia. Se habían aislado por completo, y nadie los extrañó. Eso nos dio tiempo para pensar, tiempo para planear qué íbamos a hacer con nuestras vidas ahora que éramos libres. Pero la libertad no era lo que yo esperaba. No sentía alivio, sentía miedo, porque no sabíamos cómo vivir afuera. No sabíamos cómo comprar comida, cómo conseguir dinero, cómo hablar con gente normal. Éramos como extraterrestres en nuestro propio planeta. Ricardo empezó a cambiar. Al principio estaba eufórico. Decía que íbamos a vender la casa, que íbamos a irnos lejos, que íbamos a empezar de nuevo. Pero con el paso de los días se volvió silencioso, oscuro. Empezó a bajar al sótano por las noches. Yo lo escuchaba desde mi habitación. Bajaba las escaleras despacio. Se quedaba ahí abajo durante horas. No sé qué hacía. Nunca le pregunté, pero una noche lo seguí, y lo que vi me heló la sangre. Estaba sentado en el piso, justo encima de donde habíamos enterrado a nuestros padres. Tenía una pala en las manos, y estaba cavando. Le pregunté qué hacía. Se dio vuelta y me miró con unos ojos que no reconocí. Y me dijo, necesito asegurarme de que están muertos. Necesito verlos pudrirse. No lo dejé seguir. Lo saqué de ahí a la fuerza. Cerré la puerta del sótano con llave, pero Ricardo ya no era el mismo. Algo se había roto en él. Empezó a tener alucinaciones. Decía que escuchaba a nuestros padres hablando por las noches, que los veía parados en las esquinas de las habitaciones, que mi madre lo llamaba desde el sótano. Yo intenté calmarlo. Le dije que eran solo pesadillas, que era el trauma, que con el tiempo iba a pasar, pero no pasó. Empeoró. Una noche lo encontré en la cocina con un cuchillo en la mano. Estaba cortándose el brazo, no profundo, solo rayas, como si estuviera probando. Le pregunté qué hacía y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Necesito sentir algo, Magdalena, lo que sea, porque por dentro estoy muerto. Y entonces apareció alguien que no esperábamos. Un hombre tocó a la puerta una mañana. Era el hermano de mi padre, un hombre que no habíamos visto en más de 15 años.
Dijo que había estado intentando contactar a mi padre por meses y que nadie respondía, que se preocupó y decidió venir a ver qué pasaba. Ricardo y yo nos miramos. No sabíamos qué decirle. Le dijimos que nuestros padres se habían ido de viaje, que estaban visitando a unos parientes en el sur, que volverían pronto. Él nos miró con desconfianza. Preguntó por qué no lo habían avisado, por qué la casa estaba tan descuidada, por qué nosotros nos veíamos tan demacrados. Le dimos excusas. Dijimos que habíamos estado enfermos, que por eso no habíamos limpiado. Él no nos creyó. Dijo que iba a volver en una semana y que quería hablar con mi padre personalmente. Y se fue. Esa noche Ricardo entró en pánico. Dijo que teníamos que irnos, que cuando ese hombre volviera y no encontrara a mis padres iba a llamar a la policía, que nos iban a descubrir, que íbamos a la cárcel. Yo intenté calmarlo, pero tenía razón. No podíamos seguir así. Teníamos que hacer algo. Y entonces Elena, que había estado callada durante meses, habló. Y lo que dijo cambió todo. Nos miró con esos ojos que ya no eran de niña y dijo: ¿por qué no decimos la verdad? ¿Por qué no les contamos lo que nos hacían? Así van a entender por qué los mataron. Ricardo y yo nos quedamos helados, porque Elena no sabía toda la verdad. No sabía que ella era hija mía. No sabía que Ricardo era su padre. No sabía que todo lo que había vivido era parte de una pesadilla que venía repitiéndose generación tras generación. Y yo no sabía si decirle iba a salvarla o a destruirla definitivamente. Pero no tuve que decidir, porque 3 días después, el tío volvió. Y no volvió solo. Trajo a la policía. Tocaron la puerta. Gritaron que abrieran. Ricardo corrió al sótano. Yo no sé qué pensaba hacer. Tal vez esconderse. Tal vez suicidarse. No lo sé. Yo me quedé paralizada en la sala. Elena abrió la puerta. Y todo terminó. Los policías entraron. Encontraron a Ricardo en el sótano, cavando como un loco, llorando, gritando que tenía que sacarlos, que tenía que asegurarse. Encontraron las tumbas, exhumaron los cuerpos y nos arrestaron a los 2. Elena se quedó con el tío y yo no la volví a ver durante 42 años. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás ahí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. El juicio fue un circo. Eso es lo único que puedo decir. Nos sentaron a Ricardo y a mí en una sala llena de gente que nos miraba como si fuéramos monstruos. Y tal vez lo éramos, pero ellos no sabían por qué. Los abogados hablaban y hablaban. Mostraban fotos de los cuerpos desenterrados. Leían informes forenses que describían cada detalle de cómo habían muerto mis padres. El veneno, las convulsiones, el sufrimiento. Pero nadie hablaba de nuestro sufrimiento. Nadie preguntaba por qué 2 hijos matarían a sus propios padres. O tal vez no querían saberlo. Tal vez era más fácil vernos como asesinos fríos que como víctimas que se defendieron de la única forma que conocían. Nuestro abogado era un hombre joven, recién salido de la universidad. Se llamaba Ernesto. Tenía buenas intenciones, pero no tenía idea de cómo manejar un caso como el nuestro. Intentó que habláramos, que contáramos lo que nos habían hecho. Pero Ricardo no podía. Cada vez que intentaba explicar se quebraba. Lloraba como un niño. Se golpeaba la cabeza, gritaba cosas sin sentido. Los jueces lo miraban con lástima o con desprecio, dependiendo del día, y yo tampoco podía hablar, porque cada vez que abría la boca para contar la verdad, veía a Elena en la primera fila, mirándome con esos ojos llenos de preguntas, y no podía destruirla. No podía decirle delante de todos quién era realmente, que su abuela era su madre, que su tío era su padre, que ella era el producto de un infierno que duró décadas. Entonces el fiscal hizo algo que cambió todo. Llamó a testificar a Elena. Ella tenía 12 años ya. Subió al estrado temblando. El juez le preguntó con voz suave si sabía por qué estaba ahí. Ella asintió. Le preguntó si sus abuelos le habían hecho daño alguna vez. Y Elena,
Mi niña, mi hija, mi secreto más oscuro dijo que no. Dijo que sus abuelos eran buenos, que la querían, que le enseñaban cosas, que nunca le pegaron ni la insultaron. Dijo que sí, que a veces su abuelo la llevaba a su habitación, pero que solo era para leerle cuentos. Dijo que su madre, o sea yo, y su tío Ricardo éramos los que estaban mal, que siempre estábamos tristes, que siempre estábamos raros, que a veces la asustábamos, y que cuando encontró a sus abuelos muertos en el piso de la cocina, supo que habíamos sido nosotros. Sentí que el mundo se me caía encima. Ricardo gritó desde su silla que estaba mintiendo, que no sabía lo que decía, que la habían manipulado. Los guardias tuvieron que sujetarlo. El juez pidió orden. Y yo me quedé ahí, muda, mirando a Elena, buscando en sus ojos algún rastro de verdad. Pero no lo encontré. O tal vez sí. Tal vez la verdad era que Elena había bloqueado todo, que su mente de niña había construido una realidad alternativa donde sus abuelos eran buenos y nosotros éramos los villanos, porque era más fácil vivir con esa mentira que con la verdad, y yo no podía culparla. El fiscal usó el testimonio de Elena para destruirnos. Dijo que éramos dos adultos perturbados que habían asesinado a sangre fría a dos ancianos indefensos, que habíamos planeado todo con frialdad, que los habíamos enterrado como animales, que habíamos vivido en la casa durante meses, durmiendo encima de sus cadáveres, sin remordimiento. Y técnicamente, todo eso era cierto, pero faltaba el contexto, faltaba la historia completa, faltaba el porqué. Ernesto intentó defenderme. Llamó a un psiquiatra que examinó a Ricardo y diagnosticó un trauma severo, disociación, posible esquizofrenia. Intentó hacer lo mismo conmigo, pero yo me negué a cooperar. No quería que nadie entrara en mi cabeza. No quería revivir nada. Solo quería que todo terminara. Y terminó. Nos declararon culpables. A Ricardo le dieron cadena perpetua. A mí también, sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que lo que habíamos hecho era imperdonable, que habíamos tenido opciones, que pudimos haber pedido ayuda, que pudimos haber escapado, que pudimos haber llamado a la policía, pero no lo hicimos. Elegimos el asesinato y ahora teníamos que pagar. Nos separaron. A Ricardo lo mandaron a un hospital psiquiátrico penitenciario. A mí me mandaron a una cárcel de mujeres en el norte y nunca más lo volví a ver. Pasé 4 décadas ahí adentro, 42 años exactos, y en todo ese tiempo solo recibí una visita. Fue de Elena. Tenía 30 años, se había casado, tenía 2 hijos, vivía una vida normal. Llegó una tarde sin avisar. Me senté frente a ella detrás del vidrio sucio de la sala de visitas, y no sabía qué decirle. Ella tampoco sabía. Nos miramos en silencio durante 5 minutos eternos, y entonces habló. Me dijo que había empezado terapia hacía unos años, que poco a poco estaba recordando cosas que había bloqueado, cosas que no quería recordar, pero que su mente ya no podía seguir escondiendo. Me dijo que ahora entendía, que sabía lo que sus abuelos le hicieron, que sabía lo que nos hicieron a nosotros, y que lo sentía, que sentía haber testificado en mi contra, que sentía no haber sido lo suficientemente fuerte para decir la verdad. Yo no lloré, no la abracé porque no podía. Había un vidrio de por medio. Solo le dije que no era su culpa, que nada de esto había sido su culpa. Y entonces le pregunté algo que necesitaba saber desde hacía años. Le pregunté si sabía quién era realmente su padre. Ella me miró fijo a los ojos y asintió. Dijo que lo había descubierto por los registros médicos cuando nació su primer hijo, que los doctores le hicieron pruebas genéticas y encontraron anomalías que solo se explican por consanguinidad cercana, y que cuando investigó, cuando ató cabos, cuando finalmente entendió toda la historia, quiso morirse, pero no lo hizo. Siguió viviendo, por sus hijos, por ella misma, para romper el ciclo. Me preguntó si yo la había querido alguna vez, si había sentido algo por ella más allá de la culpa. Y yo le dije la verdad. Le dije que sí, que ella había sido lo único hermoso que salió de esa pesadilla, que cada vez que la miraba veía esperanza, veía futuro, veía una razón para sobrevivir un día más, y que por eso la maté. Por eso maté a mis padres, para que ella no terminara como yo.
para que tuviera una oportunidad de ser libre, aunque esa libertad me costara la mía. Ella lloró entonces, y yo también, y nos quedamos ahí, llorando las dos, separadas por un vidrio que representaba todo lo que nos habían robado. Esa fue la última vez que la vi. Se fue, y yo me quedé, cumpliendo mi condena, esperando que llegara el día en que pudiera salir, o morir, lo que pasara primero. Salí de la cárcel hace un año. Tengo 73 años y un cuerpo que parece de 90. Las rodillas me fallan, la vista también, pero la mente sigue clara, demasiado clara. A veces quisiera que se me olvidara todo, que la demencia viniera y borrara cada recuerdo, pero no tengo esa suerte. Recuerdo cada detalle, cada noche, cada grito, cada vez que mis padres nos destrozaron y cada segundo de cuando los vi morir en el piso de esa cocina. Cuando salí, no tenía a dónde ir. Elena me ofreció quedarme con ella, pero rechacé. No quería contaminar su vida más de lo que ya había hecho. Me consiguió un cuarto pequeño en una residencia para ancianas. Pago con la pensión mínima que me da el Estado. Es suficiente. Tengo una cama, un baño, una ventana que da a un callejón, y tengo silencio. Ese silencio que nunca tuve en la cárcel, donde siempre había gritos, peleas, puertas que se cerraban de golpe. Ahora tengo paz, o algo parecido a la paz, pero hay cosas que no me dejan dormir, cosas que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Elena, porque hay secretos dentro de los secretos, y el mío es este. No estoy segura de que mis padres fueran los únicos culpables. Sé que suena extraño, sé que después de todo lo que conté, parecería obvio quiénes eran los monstruos, pero la verdad es más complicada, porque cuando tenía 16 años, encontré un diario de mi madre. Estaba escondido en su closet, detrás de unas cajas viejas. Lo leí una noche, mientras ellos dormían, y lo que decía me heló la sangre. Mi madre escribió que sus padres le habían hecho lo mismo, que ella creció en una casa igual, que su padre abusó de ella desde los 9 años, que su madre lo permitía, y que cuando conoció a mi padre, él le prometió que juntos iban a crear una familia diferente, una familia donde el amor no tuviera límites, donde no hubiera tabúes, donde todos se amaran de todas las formas posibles. Eso me hizo pensar, me hizo cuestionar todo. ¿Mis padres eran malvados? ¿O eran víctimas que se convirtieron en victimarios porque no conocían otra forma de amar? Y yo, soy diferente a ellos porque yo también le hice daño a Elena. Aunque no la toqué, aunque intenté protegerla, la traje a un mundo donde el abuso era inevitable. Y cuando la vi sufrir, no llamé a la policía. No pedí ayuda. Elegí la violencia. Elegí el asesinato. Igual que tal vez mis padres eligieron el abuso porque era lo único que conocían. ¿Dónde está la línea? ¿Cuándo una víctima deja de ser víctima y se convierte en perpetradora? No tengo respuesta. Y eso me tortura. Ricardo murió en el hospital psiquiátrico hace 10 años. Me enteré por una carta que me mandó una trabajadora social. Decía que se había ahorcado en su celda, que dejó una nota. La nota decía solo 3 palabras. Nunca fui libre. Y tiene razón, nunca lo fue, ni siquiera después de que matamos a nuestros padres. Porque las cadenas más fuertes no son las que ves, son las que llevas adentro. Y Ricardo nunca pudo liberarse de las suyas. Yo tampoco. La diferencia es que yo sigo viva, sigo respirando, sigo cargando con esto. A veces me pregunto si hice bien, si matar a mis padres fue la decisión correcta. Y la verdad es que no lo sé, porque sí, los detuve. Sí, salvé a Elena de más años de sufrimiento, pero también la dejé huérfana. La dejé con un trauma que nunca va a sanar completamente. La obligué a cargar con el peso de saber que su madre es también su abuela, que su padre era su tío, que viene de una línea de sangre rota, envenenada, maldita. ¿Eso es salvarla? ¿O es condenarla de otra forma? No tengo respuesta. Y la culpa me come viva cada día. Pero hay algo que sí sé. Sé que si volviera atrás, si tuviera la oportunidad de cambiar todo, lo haría de nuevo. Volvería a poner ese veneno en la comida. Volvería a mirarlos morir. Volvería a enterrarlos en el sótano. Porque en ese momento, con la información que tenía, con el miedo que sentía, con la desesperación que me ahogaba, no había otra salida. O ellos
o nosotros. Y elegí nosotros, aunque nosotros significara décadas de cárcel, aunque significara perder mi vida, porque al menos Elena tuvo una oportunidad, al menos rompió el ciclo, al menos sus hijos crecieron en una casa donde nadie los tocó, donde nadie los lastimó, donde pudieron ser niños de verdad. Y eso tiene que valer algo, tiene que significar algo. Entonces, ¿fui una heroína o una asesina? ¿Fui una víctima defendiéndose o una criminal ejecutando venganza? Yo ya no lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Lo que sí sé es que esta historia es real, que pasó, que me pasó a mí, y que hay miles de mujeres como yo, atrapadas en situaciones donde no hay salidas buenas, solo hay salidas menos malas. Y a veces, incluso esas te cuestan todo. Si llegaste hasta acá, si escuchaste mi historia completa, quiero pedirte algo. Dale me gusta a este video. Sé que tal vez suena tonto después de todo lo que conté, pero ese dedito hacia arriba me dice que alguien me escuchó, que alguien me creyó, que no estoy sola en esto. Y si no estás suscrita todavía, hazlo ahora. Presiona ese botón negro que dice suscribirse. Es fácil, solo un toque. Así no te pierdes las próximas historias, porque todas las que vienen son igual de crudas, igual de reales, igual de necesarias. Y si tienes una historia propia, si viviste algo parecido, si conoces a alguien que esté pasando por esto, déjamelo en los comentarios. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles, solo cuéntame, porque compartir estas historias es lo único que nos queda. Es nuestra forma de sanar, de no olvidar, de asegurarnos de que nadie más tenga que vivir lo que nosotras vivimos. Nos vemos mañana con una nueva historia, una que también te va a dejar sin aliento. Hasta entonces, cuídate. Y recuerda, no todas las víctimas son inocentes, y no todos los culpables son monstruos. A veces somos las dos cosas al mismo tiempo, y aprender a vivir con eso es el verdadero castigo.